¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso. Hoy día tenemos un programa muy interesante. Estará con nosotros el experto en Derecho Laboral, José Angulo, para conversar sobre las condiciones de trabajo en el Perú, luego de esta tragedia horrible que ha sucedido en las Malvinas. Vamos a una nota de contexto y regresamos con lo anunciado. Más de 2/3 de los trabajadores son informales en el Perú. Por lo menos así lo asegura el último informe proporcionado por BBVA Research. Según ese estudio, la tasa de informalidad continúa siendo elevada, bordeando el 71%. Esto significa que más de 7,5 millones de personas laboran en condiciones informales en el Perú. A partir de esta información, proporcionada también por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, sobre la tasa de informalidad laboral y el PBI por habitante, medido en términos de paridad del poder adquisitivo para distintos países, el estudio concluye que un país con las características del Perú debería tener una informalidad laboral en torno al 40%. Por lo tanto, no solo la informalidad laboral es alta, sino que parece ser también mayor que la de otros países con características similares. Según el informe, las razones por las que es preferible impulsar la creación de empleos formales son las siguientes. La reducción de la productividad. Datos recientemente publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, sugieren que la productividad media, y con ello el ingreso promedio, de un trabajador empleado formalmente es casi 4 veces mayor que la de un trabajador informal. Otra razón es la distorsión en la asignación de los recursos. Debido a una legislación excesivamente rígida del mercado laboral, las empresas formales considerarían complicado contratar empleados y optarían por contratar un nivel de mano de obra inferior al óptimo. Otra sería la referida a una menor recaudación tributaria que afecta a la provisión de bienes y servicios públicos y que genera una sobrecarga impositiva sobre el sector formal. Asimismo, un acceso al crédito más limitado, es decir, un trabajador empleado en condiciones informales tiene más dificultades para sustentar un flujo sostenido de ingresos para su registro en una entidad financiera. Otra de las razones es, según el estudio, la ausencia de protección social en el ámbito informal. De otro lado, pero observando siempre el plano laboral en el Perú, el incendio en las Malvinas, en el cercado de Lima, ha dejado al descubierto las pésimas condiciones en las que trabajan algunas personas en el Perú. Jorge Luis Guamán Villalobos, de 19 años, y Yobi Herrera Lanza, de 21 años, quienes quedaron atrapados en un contenedor del 4º piso de la siniestrada galería, son un ejemplo de esclavitud laboral moderna. Sus familiares han asegurado que la dueña del negocio tenía por costumbre encerrarlos con candado cuando se encontraban trabajando y que por esta razón no pudieron escapar del edificio en llamas. Mientras tanto, algunos gremios sindicales han mencionado que el Ministerio de Trabajo le ha quitado a la SUNAFIL, es decir, a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, a través de un decreto supremo, nada menos que la facultad de fiscalizar e inspeccionar. Así estamos. Bien, amigos, mantengan nuestra sintonía, vamos a una pausa y regresamos con lo anunciado. Amigos, regresamos con lo anunciado. Está con nosotros el experto en Derecho Laboral, José Angulo. Él es especialista en temas laborales. Le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Señor Angulo, ha sucedido este terrible incendio. Es una tragedia, digamos, de proporciones. Y el Perú se ha despertado con el tema de la informalidad. Hoy día nos venimos a enterar que 7 de cada 10 peruanos están en condición de informalidad, siendo que la media en América Latina es de 40%.
¿Qué significa esto? Bueno, este es un tema muy complicado por el hecho de que es tal vez el punto más clave que tiene ahorita la OIT para poder tratar de crear políticas internas en miras de trabajo decente. Es una política que viene casi con fuerza desde el 2007-2008, en el que pide a los países que traten de buscar la formalidad para llegar a unos puestos de trabajo que les pueda dar una vida buena o digna para los trabajadores, lo cual es algo muy complicado debido a los distintos puntos, a las distintas características que tiene nuestro país, ¿no? Ahora, digamos, lo que usted nos dice es algo como se suele mencionar entre los abogados, como es la Constitución, ¿no es cierto? La Constitución, digamos, proclama una serie de derechos universales, pero la cuestión es que nunca aterrizan en la realidad. Entonces, independientemente de lo que diga la OIT, acá tenemos un serio problema de informalidad. ¿Cuál es la razón y cómo se ataca ese problema en concreto? Mira, uno de los grandes problemas es el crecimiento o este boom económico que hemos tenido. ¿Por qué es un problema? Porque no ha ido de la mano con ciertas políticas establecidas para poder inspeccionar, reglamentar o inclusive formalizar o educar a la población de la forma de cómo se hace negocio. ¿Quién es el responsable de esto? De que esas políticas no se hayan llevado a cabo. Al final es cada gobierno la forma de que ha determinado realizar las formas tanto de inspecciones, de educación o inclusive las formas que ha creado las políticas cada ministerio, ¿no? por cada reglamentación. ¿El Ministerio de Trabajo tiene algún tipo de responsabilidad? Porque acá tengo una nota, ¿no?, de la Sociedad Nacional de Industrias que dice que solamente una empresa informal ha sido inspeccionada por el Ministerio de Trabajo para ver las condiciones laborales de sus trabajadores en el año. Es decir, todas las demás inspecciones son empresas formales, pero solamente una informal ha sido inspeccionada. Pero si 7 de cada 10 peruanos están en la informalidad, quiere decir que en realidad no se ha, digamos, fiscalizado absolutamente nada. ¿Quién es el responsable acá? Es que ahí es algo bien interesante porque es como un fondo o un círculo vicioso. Es decir, nosotros tenemos en todo el Perú casi como 300 inspectores, de los cuales el núcleo duro, como 200 de ellos, más o menos, son inspectores auxiliares. Es decir, ¿cuántos son, perdón? Alrededor de 300. 300 inspectores. Y son casi 8 millones de informales. O sea, de 300 para 8 millones, ¿en qué realidad se podría, digamos, concretar algo positivo para los derechos laborales de esas personas? Exactamente. Inclusive la OIT hace unos años señaló que Perú debería tener por lo menos como alrededor de 2.000. La SUNAT, siendo la SUNAT, tiene casi 1.600 inspectores, pero en temas de trabajo llegamos más o menos en 300. Y como te digo, el núcleo duro de ellos son inspectores auxiliares. Es decir, ellos solo pueden ver temas de MIPES. Es decir, no pueden ir a grandes empresas o no pueden ir a irrumpir en otras empresas, solo pueden ir a ver temas de microempresas o pequeñas empresas. ¿Y entonces cómo se explica lo que dice la Sociedad de Industrias, la Sociedad Nacional de Industrias? Que, digamos, la única inspección laboral a una empresa informal, solamente existió una inspección laboral a una empresa informal. Es que hay que ver también que ellos no se dan abasto y la mayoría de veces va a haber temas de acuse, han acusado o que vayan a mi empresa a revisar y entre que los mismos trabajadores van a pedir que sean fiscalizadas sus empresas, en que hacen las fiscalizaciones programadas, no se dan abasto para cumplir con todo. Es más, no hasta hace mucho, hasta el año pasado, empezaron a hacer unas inspecciones puerta por puerta, así se llamaban. Pero estas inclusive fueron dejadas de lado porque no se daban abasto. Ahora también está el tema del presupuesto, porque la propia SUNAFIL, los propios inspectores tienen un presupuesto completamente limitado y se basan para autofinanciarse en los temas de las multas. Ahora, si es que ellos van por un tema de informalidad para tratar de ver multas y tal vez no lo puedan pagar, no van a seguir accediendo a este presupuesto que ellos tienen para poder vivir. Pero eso es bien, digamos, ¿cómo le podría decir? A mí me escarapela porque lo que me dice usted es que, bueno, van por las multas, pero como a los informales no les pueden cobrar las multas, van y se derivan a las empresas formales. Entonces, la informalidad siempre seguirá siendo de 7 de 10 y los formales siempre seguirán, pues, fiscalizados, ¿no? No necesariamente. Todo implica una suerte de un programa político correcto para poder realizarlo. Entendemos entonces que el gobierno no tiene ese programa, porque, digamos, ya va a cumplir un año el gobierno, ha sucedido esta tragedia
Y usted me dice que estamos con 300 inspectores para 7 millones de informales. Y entonces algún responsable tiene que existir. En cierta manera, el gobierno ha intentado por lo menos equiparar en algunas cosas que tenían. Es decir, han estado peleando y casi se han ido a huelga a finales de este mes, a principios de este mes, por el tema de que no se le estaba reconociendo una bonificación. Ellos han tenido posteriormente el incumplimiento de ciertas obligaciones laborales para ellos mismos los inspectores. Estamos hablando de la SUNAFIL, ¿verdad? De la SUNAFIL. Ajá. Es decir, la propia SUNAFIL está pidiendo que se reconozcan sus derechos de trabajo. O sea, ¿no le parece bizarro y tremendamente paradójico que los propios inspectores estén reclamando que se reconozcan sus derechos laborales? Exactamente. Yo creo, y eso es algo que ya se ha venido tal vez en una corriente internacional de ese tema, de que la inspección no es la única suerte, la inspección y las multas, no es la única fuerte de educación o de programas para formalizar. Hay muchos más. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Te comento. En Japón, por ejemplo, tienen la política del hermano mayor. ¿Qué es esto? Es una empresa grande, tiene que cuidar a empresas pequeñas de que estén o tanto formales o cumplan las obligaciones laborales. ¿Para qué se beneficia? Esta empresa grande podrá tener créditos tributarios y en caso no acceda, no puede conseguir a estos créditos tributarios, y las empresas pequeñas también podrán acceder a ciertos mecanismos tanto de apoyo, de fomento, inclusive de comercio, siempre y cuando adopten estas medidas de ser hermanos menores. En Brasil, inclusive, se hizo una suerte de inspecciones sin multas solamente por un tema de educación. Y estos tenían inclusive un sello de haber sido pasado por ellos. Esto generaba tal vez una conciencia de compra lo socialmente bueno. En Chile se tiene una página web donde uno puede inclusive tener como una inspección anónima en donde subes varios documentos y te observan, esto está mal, esto puedes mejorar, eso tiene sí. Entonces, nosotros estamos en una situación en que el único mecanismo que tenemos dentro de algunos seminarios y capacitaciones que hace es, te investigo, veo que estás mal, te pongo una multa. Ahora, lo que usted dice que funciona en otros países, ¿hay algún viso, algún proyecto en el Ministerio de Trabajo, que es el responsable, evidentemente, de velar porque se cumplan las condiciones laborales de los trabajadores, para llegar a eso? O sea, ¿hay algún programa, hay alguna visión de que se deben, digamos, hacer otro tipo de actos, no solamente fiscalizar y poner la multa, como usted está diciendo? Efectivamente hay un departamento que es educación para los empleadores, inclusive consultas, pero no es un programa que está potenciado ni con fuerza dentro de la institución. No es el punto. No se puede requerir o ir de manera libre y decir, por favor, coméntame sobre este tema o veamos alguna posibilidad. Es la inspección el caballo de batalla principal y casi única que existe. ¿Quién es el responsable de fijar su presupuesto? El MEF. O sea, el mismo gobierno. Claro, el mismo gobierno. ¿A qué se debe entonces que no reciba los fondos que o piden muy poco? ¿No es cierto? Porque, digamos, si usted me dice que es una cuestión de que están desfinanciados los inspectores, que ellos mismos están diciendo cumplan con nuestros derechos laborales, y que, digamos, no hay dinero, no hay recursos, no hay presupuesto, ¿de quién depende que el presupuesto, digamos, sea alcanzado al Congreso y el Congreso lo apruebe? Porque estoy seguro que los congresistas no se van a negar precisamente a eso. Bueno, como bien sabes, los presupuestos se discuten anualmente. El presupuesto este año ha debido ser revisado el año pasado. ¿Cómo la forma de elaborar o por qué habrán determinado ese presupuesto tan limitativo a todo lo que se pueda presentar? No sabría decirte alguna razón, ¿no? Debería saber el propio ministerio o inclusive la propia SUNAFIL por qué ha requerido de esa manera. También solamente sí, si puedo detallar, es importante también señalar de que la SUNAFIL ha tenido variaciones de superintendentes en esos últimos años, que pues, en los últimos 2 años ha habido 3 superintendentes. Es decir, no se puede... ¿Cómo puede haber una política, digamos, en el tiempo si van cambiando de cabeza? Exactamente. Eso funciona con algún tipo de cambalache político, es decir, llega alguien y, bueno, sacan al otro y lo ponen, porque, digamos, si no, no me parece explicable. O sea, podría yo entender que han fracasado algunos y por eso pongo a otro, pero por lo visto todos han fracasado porque tenemos esta situación, ¿no? Bueno, SUNAFIL es un ente necesario, pero es un ente que, ante su creación, porque su creación casi se dio por un tema y por un movimiento fuerte que hubo también entre actos antisindicales, incumplimiento de obligaciones, informalidad, y ahí es que nace la SUNAFIL con un aumento de 900% en las multas, como gran
salvador de todo el tema laboral. Pero entiende usted que el lamentablemente- asunto de las multas es bien curioso, ¿no? Porque es pernicioso inclusive, porque claro, si yo voy a cobrar una multa a un informal que no me va a pagar la multa, entonces dejo de fiscalizar a los informales y voy a fiscalizar a los formales que sí me van a pagar la multa. Entonces, como usted dice, es un círculo vicioso. Los informales, digamos, siguen informales y los que siempre van a estar fiscalizados son los formales que pueden pagar la multa. Ujú. Sin embargo, no creo que sea esta la intención de decir nunca voy a fiscalizar informales, porque sí se hace. Pero a ver, también hay ciertas limitaciones que tienen dentro del mismo y dependerá bastante de la política Pero, mi interna querido que tengan. señor ¿no? Angulo, mire, esto de las Malvinas, en esta galería Nicolini, está a vista y paciencia de todo el mundo. Es decir, esos construcciones clandestinas que se han hecho en el techo están a vista y paciencia, o sea, están ahí, no es que están ocultas, no es que es difícil verlas. Entonces, me pregunto yo si en algún momento entre el 2015 y el 2017 hasta la fecha en la que se supone ha sido construido eso, ¿ha habido alguna inspección en ese sitio que a todas luces es informal? De lo que tengo entendido, ha habido inspecciones. Ha habido casi alrededor de 7, 8 inspecciones, pero no, nada por tema de seguridad y salud en el trabajo. Pero además, señor Angulo, hay un tema que, digamos, aparte de lo que estamos conversando, es crucial. Estas personas estaban encerradas, Exactamente. eran prácticamente semiesclavos. ¿Eso es posible? O sea, el Perú ha despertado, digamos, en una situación de shock. O sea, hoy día descubrimos que la esclavitud no fue abolida por el mariscal Castilla. Y son nuevas formas de esclavitud que se dan bastante, inclusive uno de estos sectores en donde existe bastante informalidad es donde se da más. Encerrar para que no se vayan a robar las cosas que están dentro, o no te dejo salir hasta que termines tu cuota de realización. Esto se ve bastante en el sector maquila, inclusive para cuando se maquila ropa, o inclusive en el sector agrario. Son temas que son estrechos entre formas de trabajo forzoso y las formas de trabajo en sí. Inclusive tenemos trabajadores del hogar en que inclusive pueden tener esta situación. Es decir, para mí no es ajeno. He visto casos en que cierran con llave para que el empleado o empleada del hogar no salga de la casa por miedo a robos hasta que termine su horario. Es decir, son temas en que realmente necesita una política de educación y una política de fiscalización dentro de la mano, ¿no? Hoy día he leído una columna del columnista Aldo Mariate en Perú 21 y él dice que habrían estado mucho mejor y hubieran tenido mejor oportunidad de haberse aprobado la ley del empleo juvenil, la llamada ley Pulpín. Esa afirmación es correcta. Es una afirmación que podría tener un matiz correcto. El tema es que la ley tenía bastantes formas y bastantes matices, bastantes formas de regular y tratar de crear un fomento a la formalidad. En ese sentido, sí podría ser considerado que podría llevarse mejor. Pero, sin embargo, recordemos que en todos estos, o cuál fue el mayor conflicto de esta norma, fue que consideraban bastantes que sus derechos laborales estaban por debajo de lo normal y lo regular. Bueno, ¿y qué derechos ¿Y qué laborales derecho tiene son? el que no tiene, ¿no? El que es semiesclavo. Exactamente. Entonces, poner dos en ese sentido es, bueno, si las empresas se hubieran formalizado con este régimen juvenil, hubiese esta formalización que no habría o desincentivaría este tema informal, sí, pero en cierta medida. No creo que sea la solución completa. Bien, señor Angulo, le agradezco mucho su participación en el programa. No, le ha sido un agradezco placer bastante tenerlo haberme acá. invitado. Muchas gracias. Nosotros vamos a un corte y regresamos con lo último del programa. Bien, amigos, no hay tiempo para más. Conmigo será hasta una siguiente emisión de Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso.